la enorme capacidad visual que tenían las películas de Anthony Mann, la luminosidad maravillosa que había en cada uno de sus encuadres. Y en este sentido el mérito hay que apuntárselo tanto a la revista francesa Cahiers del Cinéma como a la revista española Film Ideal, que durante mucho tiempo pelearon del lado de Anthony Mann y el tiempo les ha dado la razón. Hoy es curioso que la BBC, en una lista que ha hecho para celebrar como Televisión Española el centenario del cine, de 100 títulos, ha elegido sin parpadear, sin titubear, El Cid como una de esas 100 obras maestras de la historia del cine. Hoy vamos a ver Winchester 73, es una película del año 1950, yo creo que es una película muy especial, es una película seminal, como podía serlo El Pistolero. A partir de este tipo de cine de Winchester 73 y del Pistolero, los personajes, sobre todo los héroes en el oeste, van a ser distintos, son personajes casi de los años 90, atormentados, gente que les gusta el dinero, tener ranchos, etcétera. Pero sobre todo, y ahora de esto ya hablará Fernando Méndez Leite cuando les introduzca la película, hay un hecho muy significativo. El protagonista es James Stewart, que es un actor que va a ser un tipo violento por vez primera en su vida, duro, incluso casi neurótico. Venían, no nos olvidemos, de hacer El Bazar de las Sorpresas, de Qué bello es vivir, de Historias de Filadelfia, es decir, la mejor y más brillante comedia. Bueno, pues fue también un descubrimiento de Anthony Mann esta nueva manera de James Stewart de hacer el cine, y sobre todo marca de cara a la interpretación un hecho clave en la historia del cine, y es que por vez primera una estrella como él accedió a cobrar una mínima cantidad de dinero y en cambio obtener o jugársela a tener unos beneficios y unos ingresos con la película. Esto le hizo rico a él y sobre todo marcó una nueva manera de enfrentarse a los actores al hecho cinematográfico. Para hablar de esta película, que yo creo que es una verdadera maravilla, está con nosotros Fernando Méndez Leite, que creo que también eres fan de Winchester 73, como yo y como mucha gente más. Por supuesto, yo soy fan de Winchester 73, que me parece uno de los grandes westerns de la historia del cine, una de las películas más hermosas que he visto en mi vida, y soy muy aficionado en general al cine de Anthony Mann, ¿no? A mí me gustan mucho también las películas que hizo en España, como El Cid y la caída del Imperio Romano. En general creo que es uno de los mejores directores de cine, uno de los que se ha expresado con mayor personalidad a través de las imágenes cinematográficas, y que tiene una obra lo suficientemente consistente como para considerarle un autor de primerísima fila, ¿no? Es muy curioso porque desconocemos, o yo por lo menos desconozco, gran parte de la obra de Anthony Mann que se desarrolló antes de Winchester 73. La había hecho ya de 15, 16, 17 películas antes de esta película, y eran películas hechas en diversos estudios, pero con bajo presupuesto, rodadas en 10 o 12 días y en distintos géneros y con repartos de actores poco conocidos, ¿no? Es decir, que él se había baqueteado mucho en la profesión, sí, antes de convertirse en un director comercial de primera fila, al mismo tiempo que se convertía en un gran autor, sobre todo de westerns. Winchester 73 no es una pieza aislada en su filmografía, sino que inicia toda una etapa muy rica de su carrera que se desarrolla en los primeros años 50 con otros westerns como Colorado Gin, Horizontes Lejanos, Tierras Lejanas, El Hombre del Laramie, ¿no? Es decir, y que luego seguirá también con otros westerns ya sin James Stewart, porque todos estos westerns están protagonizados por James Stewart. Es uno de los tándems más consistentes del cine de los años 50. Son un director y un actor que funcionan juntos prácticamente solos. Y con gran efectividad. Pero después él hizo Cazador de Forajidos con Henry Fonda, o hizo Hombre del Oeste con Gary Cooper. Y es cierto, como dice, me parece que es en este librito que tengo aquí, de Samuel R. César, sobre Winchester 73, es cierto que en los westerns de Mann en que no trabaja James Stewart, se le echa en falta. Hay algo, a pesar de cómo era de maravilloso Gary Cooper, por ejemplo, en Hombre del Oeste, Gary Cooper no tiene en su rostro el pasado que deja ver siempre James Stewart en estas películas. Y es cierto lo que tú decías, José Luis, al principio, que los personajes de este magnífico actor con Anthony Mann en los años 50 tienen todos algo en común, y es una especie de violencia soterrada, de violencia contenida que está dentro del personaje y que le convierte a veces en un ser peligrosísimo o en un ser que puede albergar sentimientos muy negativos, ¿no?
y o bien una gran ambigüedad. Esto, si se analizan estos westerns de los que antes hablábamos, se puede ver muy claramente. Yo quería aprovechar esta circunstancia para, si es que todavía es necesario, pero quizás sí, para reivindicar la importancia del western como género dentro de la historia del cine. Yo probablemente, si a mí me preguntan qué género es el que más te gusta, probablemente diría el musical, porque me siento transportado a otro mundo siempre cuando veo una película musical buena. Pero si me dicen ¿qué género es en el que has visto más películas magníficas? Es en el western. Yo creo que el western da posibilidad a crear unos personajes muy ricos, llenos de contenido, da la posibilidad de establecer entre ellos unas relaciones con muchísimas vías y muchísimos caminos por los que transitar, y da la posibilidad de crear historias de gran calado. No son simplemente los westerns películas de acción y películas de paisaje y películas de imagen. Son películas en las que se cuentan, en los buenos westerns, por supuesto, en las que se cuentan historias muy serias y en las que hay una galería de personajes riquísimos, ¿no? Concretamente en esta película, en Winchester 73, yo destacaría, en primer lugar, una cosa que admiro mucho en el cine, que es la concisión y la concreción. Es decir, las imágenes están siempre perfectamente encuadradas, solo cuentan lo que tienen que contar en ese momento y lo cuentan con una gran intensidad. Los personajes están presentados todos rápidamente en la primera secuencia en que salen y ya sabemos de ellos justo lo que necesitamos saber y que nos permite ir avanzando con ellos en la historia. Y hay muchos personajes en esta película y todos ellos son personajes muy interesantes. Además están interpretados por unos actores verdaderamente magníficos como James Stewart o Maynard Mitchell, Jaice Flippen, Dan Durgea, Stephen McNally y la magnífica Shelley Winters, John McIntyre, que hace el jugador, el vendedor de armas a los indios, ¿no? El traficante de armas. Y quería hablar también, perdonadme si me pongo un poco pesado y me extiendo un poquito demasiado, pero sí creo que es importante fijarse en que hay dos aspectos argumentales que me parecen fundamentales en la película. Uno es que esta es la historia de un arma, del Winchester 73, y esta es una película sobre las armas y sobre el sentido que tiene tener un arma y qué se puede hacer con un arma y cómo eso implica una condición moral u otra en los personajes que poseen ese arma. La película va siguiendo la trayectoria del Winchester 73, que se sortea en un concurso en la primera escena de la película, y va siguiendo la peripecia del Winchester, y a través de eso va describiéndonos unos personajes y un drama. Y los otros aspectos importantes son la importancia que tiene el pasado en los personajes de Anthony Mann, ¿no? Es decir, son sobre todo en este caso los dos protagonistas, James Stewart y su hermano, Stephen McNally, son dos personajes totalmente marcados por su historia, por su pasado desde su infancia y por su relación con su padre. Supongo que Juan Miguel Lamet, que está hoy aquí con nosotros y que está trabajando en un libro sobre la figura del padre en el cine, considerará esta película como una película importante sobre el tema de la paternidad, y que nos hablará de ella en su libro. Y luego lo último que quería decir es que esta película, que trata sobre el tema del azar, entre otras cosas, de la casualidad, y que plantea continuamente encuentros inesperados entre personajes que cambian sus trayectorias en ese momento, tiene una estructura narrativa circular muy férrea, y al mismo tiempo muy ágil, ¿no? Va pasando de un capítulo a otro. La película está estructurada como en capítulos muy bien definidos, y va pasando muy finamente, muy suavemente de un capítulo a otro. No sé, a mí esta película me entusiasma, la verdad es que me vuelve loco. Has hecho una presentación, seguir hablando de esta película. Habría que ir a los tiempos duros de los cineclubs para ver una presentación como esta. Los tiempos se están volviendo a poner duros. Miguel Marías también está con nosotros. Buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. ¿Habría algo que podría compararse mínimamente entre esta película y, por ejemplo, Seis Destinos de DVD? A mí la que me recuerda más es a la estructura de algunas películas de Offus, como La Ronda y como Madame D, incluso. Especie de MacGuffin, que es en cierto sentido el rifle, y que sirve para ir ligando una serie de historias que en el fondo son tan dispersas y tan independientes como las de Wagon Master. Me parece que es una habilidad de estructura fantástica para
tener al mismo tiempo una enorme precisión y una enorme agilidad narrativa y una libertad absoluta. Muy bien. Juan Miguel Lamet, ya como saben ustedes, acaba de decirlo Fernando Méndez Leite, está con nosotros, y aparte de lo de la paternidad, creo que también estos personajes tienen un equilibrio perfecto con la naturaleza y con el paisaje, ¿no? Que esto es uno de los toques grandes que tenía Antoni Mann, ¿no? Y yo recuerdo esta película y ahora deseo vivamente, después de oír hablar a Fernando, volver a verla. Sin ningún entusiasmo. Yo recuerdo de esta película dos cosas muy tontas, aparte del paisaje, que naturalmente me parece portentoso en blanco y negro. Recuerdo dos cosas. Una, el sombrero sudado de Joan Stewart,